Gracias, señor Lozano. Comenzamos ahora el turno de preguntas y voy a romper el fuego y ya pueden subir alguna pregunta que haga del público. Señor Lozano, ha explicado usted la expansión del sector, porque ha sido una constante en lo que Ferrovial ha sido un referente, la expansión internacional de empresas constructoras a mercados internacionales fuera de España. Haciendo un poco de su conocimiento del sector y viendo la evolución internacional, ¿cree que esta expansión, que ha sido multiplicar por 5 en los últimos años las ventas de Ferrovial fuera de España, va a seguir siendo tan exponencial? ¿Qué visión ve del mercado internacional desde la perspectiva de Ferrovial? Quizá tan exponencial como en estos años, pues no lo podrá ser, ¿no? Porque se ha vivido también una época de crecimiento internacional importante. Pero sin duda que vamos a seguir creciendo en el mercado internacional. Cada vez estamos en más países. En los países emergentes hay un gran déficit de infraestructuras. Ahora mismo hay países como Brasil, con un crecimiento del PIB bastante grande, donde se está diciendo que no pueden crecer más porque carecen de las infraestructuras necesarias, donde hay grandes planes de inversión. Y yo creo que no solo Ferrovial, sino todas las empresas constructoras españolas, pues su tendencia será seguir saliendo fuera. Y bueno, en países con infraestructuras más consolidadas, como también lo va siendo España, por ejemplo, Hochtief, la empresa ahora del grupo ACS, cuando hace unos años tenía como el 80 o el 85% de su facturación fuera de Alemania, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el camino, y seguir en países emergentes, y seguiremos por ese camino. Cuando hablamos de exportación, entendiendo la fabricación de bienes, nos queda claro. En la construcción entendemos menos o se ve menos lo que es una exportación de un negocio tan intensivo en mano de obra como es la construcción. ¿Cómo es tan exportable una empresa como Ferrovial? ¿Cuál es la clave del éxito de esa apertura al exterior? Bueno, es que realmente lo que estamos exportando en general, y un poco lo he dicho en la exposición, no es exactamente 100% construcción. Cuando las empresas españolas salieron fuera en los años 70, que también salieron, y en los años 80, digamos que solamente íbamos a hacer hormigón y bueno, pues de alguna manera a países, digamos, muy en vías de desarrollo, y eso era lo que hacíamos. Ahora mismo, la manera de salir fuera de las, no solo por supuesto de Ferrovial, pero no solo de Ferrovial, se sale fuera con un paquete mucho más completo, donde sí que se puede aportar, digamos, un margen diferencial. He comentado antes que entre las 10 mayores concesionarias del mundo hay 5 empresas españolas. Y es a lomos de estas concesionarias, que están en su gran mayoría participadas por constructoras o lo estuvieron en su origen, como están saliendo la mayoría de las empresas españolas. Porque la concesionaria al final lo que está ofreciendo es un paquete completo donde no solo es la construcción, sino en primer lugar es el diseño, es la construcción, es la explotación, es el mantenimiento, es la integración, es la garantía sobre la integración de todos los servicios. Como sucede, por ejemplo, ahora en el contrato del Metro de Lima, ¿no? Donde está todo perfectamente integrado, desde trenes, vía, electrificación, construcción de la infraestructura, mantenimiento, explotación, es absolutamente todo, ¿no? Entonces, sobre este caballo, digamos, es sobre el que han conseguido salir las constructoras fuera de España. Y luego, una vez instalado ya en el país, pues bueno, ya te haces más local y ya consigues instalarte y ser uno más. Continuando con preguntas del público, ¿qué sugerencia plantearía usted, como director de Obra Civil de Ferrovial, a la Administración de cara al futuro, para la planificación y gestión y construcción de futuras infraestructuras? ¿Qué sugerencias de cara a qué hacer sectores, qué tendencias, qué serie de indicadores son claves para priorizar esas posibles próximas infraestructuras? Como planificación, yo creo que quien en primer lugar tiene la primera obligación de planificar es de saber lo que se necesita. Yo creo que las constructoras no somos quien debemos decir qué se necesita y qué no se necesita.
Quizá lo que sí podemos, llegado el caso, es, en colaboración con la Administración, pues ver las mejores fórmulas para que esas infraestructuras que ya están planificadas puedan ejecutarse, ¿no? He comentado antes, y vuelvo a insistir ahora, con el tema de las concesiones. Por ejemplo, nosotros estamos construyendo en concesión una desaladora ahora mismo en Omán. Bueno, pues al Gobierno de Omán no le está costando nada esta desaladora. Obviamente le costará a los usuarios el día que consuman este agua desalada. Algo parecido pues puede suceder en España con otras muchas infraestructuras. En ese sentido sí que le puedo pedir a la Administración que escuche a las constructoras, que son las que mejor pueden saber la viabilidad financiera de ciertos proyectos, digamos, de concesión, ¿no? Pero de planificación creo que es algo que corresponde a la Administración, ¿no? Sí que es evidente quizá que falta mucha planificación en el sector del agua, pero no porque lo esté diciendo yo aquí ahora, sino porque tenemos multas pendientes de la Comunidad Europea por falta de depuración y calidad de las aguas, ¿no? Entonces, quizá pues lo primero que habría que hacer sería cumplir con normativa europea. Y ya para finalizar su intervención, una última pregunta que sí que nos plantean, que visto la enorme presencia internacional de Ferrovial, ¿qué lecciones, qué experiencias cree que son significativas de esa presencia internacional de Ferrovial? ¿Qué hemos aprendido de pozo que nos pueda servir de lección aprendida de esa apertura al exterior? Que el mundo es muy grande y hay sitios muy diferentes donde a veces para conseguir éxito hay que perseverar. Hay que perseverar porque sales fuera y las condiciones son muy diferentes a las que hay en España y hasta que te adaptas y consigues éxito, pues puede pasar bastante tiempo. Entonces yo creo que lo que hemos aprendido es, por un lado, que hay que llegar a un sitio, aprender, no siempre hay que quedarse allí, no hay que ser cabezón, hay sitios que es mejor no seguir, pero también, por otro lado, que hay que perseverar, hay que conocer el país, y hay que conocer las costumbres, hay que conocer cómo trabajan, y seguramente haciendo todo eso y haciéndote local al cabo de un tiempo, pues siempre se acaba consiguiendo el éxito. Pues, señor Lozano, muchas gracias por su presencia.